hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García. El expresidente peruano Alan García falleció esta mañana en un hospital de Lima. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra de Lima, el sol ilumina porque Dios no. Y es que Dios a la gloria le Alan García Pérez, político peruano, carismático, sociable, orador. Nació en 1949 y fue en 2 ocasiones presidente del Perú. Durante su infancia, conoció a su padre a los 5 años de edad, debido a que éste estuvo en la cárcel por su militancia en el APRA. Alan García también siguió el mismo camino y escaló muy rápido hasta llegar a la presidencia, convirtiéndose en el presidente más joven juramentado en el Perú. Posteriormente consiguió nuevamente llegar a las elecciones y conseguir por segunda vez la presidencia del Perú. Todas estas decisiones y toda la biografía que se conoce de Alan García es muy amplia. Incluso hay libros autobiográficos que él mismo firma. Aquellos en los que no reconoce a su padre Carlos como tal, mencionándolo por su nombre en muchas frases. Sin embargo, reconoce a Víctor Raúl Haya de la Torre como su verdadero padre, como su mentor y como su más grande personaje a quien admirar. Todo esto influye en la personalidad. Vamos a hacer un análisis de acuerdo a las 4 perspectivas teóricas que hemos desarrollado. Las 4 perspectivas teóricas relacionadas con el psicoanálisis. ¿Cómo es que Freud describiría la personalidad de Alan García? De igual manera, Carl Jung, Alfred Adler y finalmente Karen Horney. Cada una de estas teorías planteadas por estos autores tiene algo que decirnos de acuerdo a la personalidad que tiene Alan García o que tuvo. ¿Y cuál sería todos estos indicios que nos mostró en toda su vida para finalmente terminar con la decisión de suicidio? Adelante. Sigmund Freud decía que las personas no somos tan morales, tan conscientes ni tan racionales como creemos, sino que somos sujetos con fantasías y deseos inconscientes y cómo esto se reflejaba en nuestra vida cotidiana, volviéndonos así personas psicóticas o neuróticas. A continuación, yo pasaré a explicar la relación de las teorías de Sigmund Freud con la personalidad del expolítico y expresidente peruano Alan García. Alan García fue un líder carismático de personalidad narcisista y egocéntrica. No reconocía sus malos actos y no podía aceptar un no ni el rechazo de las demás, porque exactamente tenía este sentimiento de superioridad sobre el resto de las personas. Esto incluso se puede observar en sus entrevistas o en los debates políticos que hacían donde le desenmascaraban sus actos corruptos. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fugue. Bien, según Freud en 1915, describe el narcisismo antilibidinal como originalmente pasivo, pues no se trata del desprecio ni de ataque, sino de ignorancia, pero Alan García incluso mostraba respuestas inteligentes en algunas ocasiones. El superyo aparecía a partir de los 3 años de vida según Sigmund Freud y es consecuencia de la socialización o básicamente es aprendida a través de los padres. Se sabe que Alan García no tuvo ningún tipo de vínculo afectivo con su papá y que no lo conoció hasta esta edad. Incluso no llegaron a formar un vínculo más fuerte cuando se metió a la presidencia. Bien. Se sabía que Alan García sufría de depresión, incluso fuentes confiables confirman que el expresidente tomaba litio, que era consumido para tratar trastorno maníaco depresivo, una enfermedad que provoca episodios, y tomando esta información la vinculo con que Freud también hablaba de la ira
y la depresión, ya que éstas tenían cierta vinculación. Las personas en estado de ánimo deprimido solían experimentar ira hacia las demás personas, e incluso esto se puede observar entre la actitud del expresidente con los reporteros y demás casos. Eh, Posteriormente, el 17 de abril del 2019, el expresidente Alan García fue encontrado sin vida. Bien, en base a Alan García, supuestamente padecía de desórdenes de bipolar, ya que personas que lo conocían en su entorno decían que presentaba una tendencia a inesperados accesos de entusiasmo, hundimiento en el mal humor y abruptos cambios de opinión. Sin embargo, todas estas ideas o conceptos no se confirmaron por la falta de evidencia. Bien, en relación con la teoría de Sigmund Freud nos habla sobre el superyo, el yo y el ello. El superyo es el dominio y control de los pensamientos, y el yo son más relacionados a las vivencias reprimidas. Y por último, el ello viene a ser los impulsos innatos. Relacionamos todo esto con el caso de Alan García. En base al superyo podemos decir que era una buena persona como buen orador, propio de los conocimientos que ya poseía. Además, es capaz de mostrarse como un buen líder ante el público y tiene un buen dominio de sus propias ideas, y esto se refleja en la influencia que puede tener en los demás. Luego tenemos el yo, que se conoce que era una persona desconfiada y con temor a persecución. Podemos deducir que esto se debe a los recuerdos reprimidos en base a la experiencia que vivió con su padre, ya que fue encarcelado durante varios años, y esto desencadenó ese temor que tenía. Para finalizar sobre el ello, podemos decir que García era una persona con un ego colosal, que podía cegarlo ante los méritos y alternativas que vengan de otras personas que no sean de él. Era como su talón de Aquiles, lo que fue tema de preocupación, ya que podía ser negativo para... Con respecto a la teoría de Carl Jung sobre los arquetipos y el inconsciente social, podemos relacionar el caso y la vida de Alan García a los tres aspectos que Carl Jung describiría sobre la personalidad. En primer lugar, el yo, el cual nos daría a conocer que principalmente la personalidad de Alan García era extrovertido. Ya conocemos todos que de esta manera él se relacionaba con todas las personas que le rodeaban, tenía una gran facilidad de palabra y una gran facilidad de sociabilizar. Asimismo, en los tipos de personalidad extrovertida encontramos dos principalmente, el intuitivo y el reflexivo. Ambos se relacionan con las personalidades que él poseía. ¿Cuáles exactamente? Aquella en la que él jamás podía desaprovechar una oportunidad, y aquella en la que seguía las normas y dogmas de su partido político, el APRA. Estas personalidades se irían formando hasta pasar a un inconsciente personal, en el que estaremos con la parte de la complejidad y con parte de los complejos. Y ya sabemos todos que uno de los más grandes complejos y debilidades a la vez de Alan García era el poder. Tenía el complejo y la ambición de siempre querer más poder. Luego pasaremos a lo que es los arquetipos en el inconsciente colectivo. En este inconsciente colectivo podremos encontrar dos de ellos. El inconsciente colectivo o el arquetipo persona, aquella que nos diría que esta persona, Alan García directamente, pues posee muchas máscaras y siempre está mostrando muchas de ellas a toda la sociedad. Ejemplo muy práctico: cuando él daba a dar una ponencia o cuando él daba a dar un discurso, podíamos ver una de sus caretas, una de sus personas. Pero cuando se trataba de negocios, cuando se trataba de gobernar y cuando se trató de crisis, nos mostró una muy diferente. También hablaremos del otro arquetipo, el arquetipo sombra, uno de los más claros indicativos que se presentaría de acuerdo a la personalidad que describe Jung, ya que este arquetipo sombra nos muestra o nos dice que todos lo poseemos y todos lo tenemos. La oscuridad dentro de Alan García se estaría formando, y esta oscuridad o esta sombra siempre se ha mantenido. La personalidad del expresidente Alan García desde la perspectiva de Alfred Adler. Carácter individual. Adler menciona que el carácter se forma durante los primeros 5 años de vida. Las experiencias con la familia generarán pautas sobre el pensamiento y la conducta. Estas dos últimas determinan el plan de vida del individuo. Sus primeros años de vida, Alan García sufrió la ausencia de su padre.
Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, lo acogió como su hijo. Esto podría haber influenciado en la decisión de Alan García en optar por una vida dedicada a la política. Complejo de inferioridad. Para Adler son el conjunto de ideas que surgen en el niño debido a su percepción de inferioridad orgánica. Alan García, al ser hijo único, tenía toda la atención de sus padres. Esto generó la necesidad de ser aprobado por ellos. Debido a esto, en la adultez desarrollaría la inseguridad de no poder satisfacer las expectativas de los demás. Complejo de superioridad. Sobrecompensó su complejo de inferioridad. Por ello, Alan García tenía el ego muy alto. Según Adler, esto se da en personas que en el fondo se sienten inferiores. Ficcionalismo. Alan García podría pensar que si no era bueno en alguna actividad, nunca alcanzará la felicidad. Para Adler, estas creencias pueden terminar en padecer depresión. Según un perfil psicológico, Alan García, pues eso mismo, tenía una depresión. Terapia adleriana. Adler prefería enfocarse en el contexto social del paciente y así cambiar su estilo de vida, para así aplicar una terapia que tenía como punto de inicio la pregunta: ¿qué haría usted si no tuviera esta dificultad? Relación de la teoría de Karen Horney y el caso de Alan García. Horney nos decía que en la personalidad es crucial son cruciales los conflictos que se generan durante la niñez. Asimismo, son importantes aquellos ambientes y también culturas que rodean a la persona, y también el afecto que hay de los padres hacia los niños, puesto que en esta etapa es cuando se da la ansiedad y la hostilidad básica que trae consigo las formas de defensa. Ahora, en el caso, Alan García siempre desde pequeño se vio influenciado y rodeado de un ambiente político. Asimismo, hasta los 5 años no llegó a conocer a su padre. Ahora, su forma de defensa serían el poder y el distanciamiento. Ahora, en cuanto a la personalidad neurótica, esta trae consigo necesidades neuróticas que también van a conllevar a tendencias neuróticas que son para afrontar la ansiedad. Y asimismo, todo esto conllevaría a un tipo de personalidad. Ahora, en cuanto al caso de Alan García, sus necesidades neuróticas serían la ambición neurótica de logro personal y la necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia, que trae consigo a las tendencias neuróticas, que son el alejarse de los demás y el confrontar a los demás. Y ahora su tipo de personalidad serían el agresivo y también, asimismo, el tipo desprendido. La relación de la teoría Karen Horney con Alan García. Señalan que Alan García era una persona depresiva que presentaba una tendencia a inesperados accesos de entusiasmo, hundimiento y el mal humor. Según Karen Horney, su tipo de personalidad neurótica, mencionan que los neuróticos expresan su sentido de identidad dominado y explotando a otros que suelen ser personas egoístas y distantes. También podemos relacionar con el tipo de personalidad aislada que Alan García tenía con las necesidades de independencia y soledad exagerada, que lleva una vida desapegada y poco profunda. En síntesis, se podría decir que cada una de las teorías tocadas nos aporta información relevante al estudiar o analizar algún caso o persona, como en el presente análisis, pues por medio de cada una de las teorías psicoanalíticas, teoría Sigmund Freud, que son las fuerzas del inconsciente, Carl Jung, el inconsciente colectivo e individual, Alfred Adler con la psicología individual y la teoría de Karen Horney, que trata el enfoque psicoanalítico social. Todos ellos nos dan a conocer cómo se configura y desarrolla la personalidad en un sujeto, cómo ésta se puede llegar a alterar y nos refiere a la existencia de tipos de personalidad. Por lo mismo, además, pudimos ver cómo la personalidad de Alan García se configura desde su infancia, ya que todos los teóricos nos dicen que esta etapa es parte importante para el desarrollo de la personalidad, hasta cómo esto afectó su personalidad ya en la edad adulta. Gracias.